Bendiciones, hermanos, desde la República de Guatemala. Mi nombre es Henry Tuches y doy gracias a Dios por la vida del pastor Eduardo Gómez y la pastora Sandra Belice. Gracias por la oportunidad que me dan de poder compartir el mensaje de la palabra del Señor en este día. Bendigo a todos aquellos que se han sintonizado en este día a través de esta plataforma. La palabra del Señor que vamos a hablar hoy está basada en 2 de Samuel, el capítulo 6, del versículo 1 en adelante. Doy gracias a Dios por esta oportunidad y vamos a poner todo en las manos del Señor. Padre, oramos en este momento dándote gracias porque nos das la oportunidad de poder compartir el mensaje de vida, el mensaje, Señor, que trae esperanza para la humanidad. Gracias te doy por cada uno que está en sintonía en este día. Yo te doy gracias, bendigo sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema que hemos colocado a esta enseñanza es familias portadoras de la presencia de Dios. Como decíamos, 2 de Samuel capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice la palabra: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando la llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Y el versículo 12 dice así: Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a la casa de Obed-edom, a la ciudad de David. Bueno, aquí la palabra del Señor nos habla acerca de la recuperación de ese instrumento simbólico de la presencia de Dios, que era el arca del pacto. Este instrumento fue dado órdenes de parte de Dios al pueblo de Israel para que se construyera y permaneciera en el lugar santísimo del templo, en el lugar santísimo del tabernáculo. Desde ahí el Señor iba a hablar a su pueblo, y este instrumento simbolizaba que la presencia de Dios estaría en medio de esta nación. Pero hablando un poco de historia acerca de por qué este instrumento estaba siendo recuperado de mano de sus enemigos. En una ocasión, Dios pone al profeta Samuel y a sus hijos a cargo del cuidado de este instrumento y del templo, de todos los utensilios del templo. Eran los sacerdotes que estaban ministrando delante de la presencia de Dios. Pero a causa de que Elí y su familia no respetaron la presencia de Dios, no temieron a Dios, sino que ellos mismos enfriaron su relación con Dios, la presencia de Dios se apartó de en medio de ellos.
Y a consecuencia sus enemigos vinieron, los atacaron y se llevaron todos los instrumentos de la casa de Dios, incluyendo el arca del pacto. Los filisteos eran sus enemigos y ellos se lo llevan a su territorio. Ahora que David es rey, él determina recuperar ese instrumento, recuperar el arca del pacto. Pero ¿qué está sucediendo en la escena allá en medio de los filisteos? Cuando el instrumento que es el arca del pacto llega al territorio enemigo, no es bendición para ellos, sino que el arca del pacto se convierte en algo que trae maldición para aquellos que la poseen, porque son enemigos de Dios y enemigos de su pueblo. Es importante notar esto porque ellos mismos comenzaron a ver de que algo estaba sucediendo. Comenzaron a venir enfermedades, a pegarles plagas, venir plagas sobre las tierras. Dice que ellos tenían sus cosechas y se había desatado una plaga de ratones que acababa con todo lo que ellos sembraban. También dice que comenzaron a enfermar y una de las enfermedades que se dieron fueron tumores que vinieron a sus cuerpos. Y entonces todo esto ellos lo observaron y dijeron: desde el momento que nosotros trajimos el arca a nuestro territorio, nos está aconteciendo este gran mal. Como bien hemos dicho, el arca del pacto simboliza la presencia de Dios en medio de esta nación de Israel. Pero para los enemigos traería maldición. Esta maldición estaba vigente delante de ellos. Y ellos determinan hacer algo, y es retornar el arca del pacto a los hebreos. Y algo que llama la atención es de que el pueblo filisteo, que eran los enemigos de los hebreos, determinan colocar el arca del pacto en un carro nuevo. Y mire, algo que a mí me llama la atención es que allí está una lección muy importante. Porque cuando los enemigos del pueblo de Israel determinan devolver el arca del pacto a los israelitas, ellos dicen: es la presencia de Dios que simboliza este instrumento. Tenemos que nosotros colocarlo en un carro nuevo. Ellos valoraban, ellos pusieron en alta estima la presencia de Dios, el cual simbolizaba a través de este instrumento. Dice que compraron un carro nuevo, y eso denota de que ellos no estaban buscando cualquier cosa. Mire, aquellas personas que no conocían a Dios, al Dios de los hebreos, ellos estaban valorando aquella presencia que habitaba o se derramaba sobre este instrumento. Es un mensaje muy importante, porque cuántas veces nosotros no hemos valorado la presencia de Dios. Dios se ha mostrado, se ha revelado a nosotros y a nuestras familias. Y los filisteos están enviando un mensaje con esta actitud. Están diciendo: la presencia de Dios se debe de valorar. Y mire, ellos la colocan en un carro nuevo, y no solo hacen eso, sino que colocan unas vacas o bueyes y los colocan para tirar de ese carro nuevo, y que este carro nuevo fuera quien llegara solo allá al lugar donde iba a ser recuperada por el pueblo de Israel. Y mire, ellos vienen y no solamente colocan el arca del pacto, sino que dice que mandan a hacer unas ofrendas. Presentan unas ofrendas delante del Dios de los hebreos. Y dice: no es bueno devolver este instrumento vacío, sino que hay que presentar una ofrenda para redimir la falta que hemos hecho delante del Dios de los hebreos. Y mire, ellos dicen: vamos a hacer 5 tumores de oro. Ellos no buscaron tumores de bronce, de plata, no buscaron cualquier valor. Se fueron a lo mejor. Dice que hicieron tumores de oro, y cada uno de los tumores simbolizaba cada uno de los 5 príncipes que gobernaban sobre ellos. Y dice que colocaron esos 5 tumores de oro, así como 5 ratones de oro, para presentar esta ofrenda y redimir el pecado que ellos habían cometido de llevarse el arca de la presencia de Dios a su territorio. Ellos lo colocan ahí y lo envían
¿Cuántas veces nosotros hemos sido llamados por Dios a presentar ofrenda delante del Señor? La palabra del Señor dice: no te presentes delante de mí con las manos vacías. Cuando nosotros entendemos que debemos de presentarnos delante de Él con ofrendas de gratitud, ofrendas de paz, ofrendas redentivas, esto nos marca un mensaje, y es de que nosotros como familias debemos de presentarnos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores para traer sanidad a nuestra tierra. Esta época que hemos todos vivido en las naciones son épocas donde hemos experimentado el dolor, la enfermedad y muchos la muerte. Yo creo que Dios está llamando a las naciones y está llamando a las familias a que preparemos una ofrenda delante del Rey de las naciones y la presentemos para que Él traiga sanidad sobre nuestra tierra. No creo yo que esta situación no nos haga reaccionar. Creo que Dios está llamándonos para que nosotros reaccionemos y nos presentemos delante de Él. Ellos envían esta arca en ese carro nuevo, y dice que aquellas vacas iban, dice, valiendo, iban llorando, volteando a ver a sus crías. Y esto también denota algo muy importante, y es que esas vacas también simbolizan una ofrenda sacrificial, porque esas van llorando, y mientras sus terneritos estaban allá también valiendo, llorando por sus madres, esa separación se estaba dando. Demuestra una ofrenda sacrificial para que nosotros nos presentemos delante de Dios con sacrificios vivos. Y mire, cuando nosotros vemos esta escena, vemos cómo David está ansioso por recibir esa presencia. David era alguien que valoraba la presencia de Dios. En medio de la familia de David, que era su padre, era Isaí, sus hermanos, se valoraba la presencia de Dios. Pero David, en lo personal, él tenía una relación íntima con esa presencia, al punto que cuando Dios lo busca y lo elige para ser el rey de Israel, él es aquel joven que se encuentra haciendo salmos mientras él pastorea sus ovejas. Y de esa familia Dios escoge un príncipe, un rey, y Dios lo unge para este tiempo. Por eso él entiende que cuando está retornando el arca del pacto a Israel, está retornando la presencia de Dios a su familia, a su nación. Es muy importante cuando David ve de lejos y se acerca, pero hay un detalle que se pasa por alto en David y los hebreos. Y es de que ellos fueron instruidos de que la presencia de Dios debía de llevarse en los hombros de los sacerdotes. Era una instrucción muy clara que David y todo el pueblo de Israel omitieron. Utilizaron ese mismo carro nuevo y llevaron allí el arca del pacto. Mire, con muy buena intención y muy buen corazón, los filisteos enviaron el vehículo nuevo para ser transportada la presencia a través de esa arca. Pero los hebreos tenían instrucciones claras, y era que debían de llevarse sobre los hombres. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Es porque Dios está buscando corazones dispuestos para cargar la presencia de Dios sobre sus vidas. Está buscando Dios familias que amen su presencia, que cuiden de esa presencia. Los ojos del Señor han sido puestos sobre las naciones, y sobre América Dios está poniendo su mirada por estas naciones que levantan su voz diciendo: Dios desciende sobre nosotros y trae un gran avivamiento. Y Dios busca esos corazones que están dispuestos. Pero Dios está pidiendo que preparemos nuestro corazón, que nos santifiquemos. La palabra del Señor dice que cuando Moisés y Dios se iban a encontrar en el monte de Sinaí, Dios le daba instrucciones. Las instrucciones de Dios eran claras y era: prepárate, porque de aquí a 3 días descenderé sobre el monte de Sinaí. Y que la gente se prepare, porque si no se preparan voy a hacer estrago en medio de ellos. ¿Cuántas veces nosotros hemos pedido
Que la gloria de Dios venga sobre nuestras familias, sobre nuestras vidas. Pero nuestro corazón no se ha santificado y no se ha preparado. Mire, cuando la presencia de Dios llega a un lugar, tenemos que entender de que esa presencia o te vivifica o puede incluso matarte. Y nosotros vemos aquí cómo David está esperando cuando dice que llevan el arca del pacto en el carro. Dice allí la palabra que hubo un momento que se desestabilizó el vehículo donde iba el arca del pacto. Y cuando tropezaron, dice, las ruedas de ese carro, dice que tambaleó lo que era el arca del pacto. Y viene Usa, uno de los soldados amigos de David, y coloca su mano para sostenerla, pero lo hizo con temeridad. Mire, el temor es algo que no va con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que nos debemos de acercar a Dios con fe, confiadamente. Dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo agradamos a Dios? Como familias de América, como familias en nuestras naciones, acercándonos delante de Él con fe, no dudando, no temiendo, sino con seguridad, sabiendo que aquel que prometió que nos va a levantar en este tiempo, Él es fiel para cumplir sus promesas. Y la palabra del Señor dice allí que Usa se acercó con temeridad. Inmediatamente fue fulminado y cayó en ese lugar. Cayó fulminado por la presencia de Dios. Y mire, David se atemorizó. Recuérdese que David traía 30,000 alabadores. Era una algarabía, era una cantidad de personas donde llevaban flautas, llevaban arpas, llevaban salterios, címbalos, y era una gran fiesta. Pero en ese momento hubo un gran silencio. ¿Por qué hubo un gran silencio? Porque David se asombra de lo que sucede cuando Usa con temeridad se acerca a sostener el arca del pacto y cae fulminado, muerto. Ahora David toma una determinación y dice: no puedo llevar el arca de la presencia de Dios conmigo. Y busca una casa, busca un hogar, y ese hogar es el hogar de Obed-Edom. Y dice: coloquemos ahí el arca. Imagínese usted, después de tal evento, disponen colocar el arca en la casa de alguien cercano donde ocurrió esta fatalidad. Colocan el arca en ese lugar y David se va con todo el pueblo y queda el arca allí, según la palabra, durante 3 meses. Imaginen la vida y la conducta de Obed-Edom. Obed-Edom, me imagino con sus hijos, cuando ingresaba a casa, entraban de puntillas, entraban con mucha reverencia, pero comenzaron a familiarizarse con esa presencia, comenzaron a familiarizarse con ese mover de Dios en su hogar. Y yo quiero decirle este día de que Dios está buscando familias donde poder reposar, donde habitar, familias que estén dispuestas a cargar con su presencia, a cargar en su corazón con su gloria, porque esto va a ser la gran diferencia entre las familias que temen y no temen a Dios. La familia de Obed-Edom se familiarizaron con esa presencia, comenzaron a conocer la presencia de Dios, comenzaron a caminar con la presencia de Dios, comenzaron a ver aquellos que estaban allí a su alrededor, y comenzaron los vecinos a notar algo extraño, y era de que la familia de Obed-Edom resplandecía. Había bendición que nadie podía negar. Cualquiera que llegaba al vecindario donde estaba Obed-Edom sabía que algo había acontecido en esa casa. La sonrisa de los rostros de ellos reflejaban la gloria de Dios dentro de su familia, dentro de su casa. Tú que me estás escuchando, tú que estás allí en tu hogar, Dios está buscando hogares Obed-Edom, hogares que puedan abrir sus puertas a su presencia, a su gloria, donde reposar.
porque Dios quiere traer bendición sobreabundante sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Dice la palabra del Señor que la presencia de Dios habitó 3 meses en ese lugar. Y en el versículo 12 dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Mire, David conocía que esa presencia marcaba la diferencia. Es por eso que cuando es anunciado que Obed-edom está siendo prosperado en todas las áreas de su vida, David toma en cuenta que no puede quedarse solamente en una casa el arca del pacto. No puede quedar solamente en tu familia. Yo quiero decirle a todo el que me escucha que la familia es la base de nuestra sociedad. Una nación está formada por familias, y las naciones del mundo, todas, tienen ese bastión fuerte que es la familia. La familia es el lugar donde nosotros llegamos, compartimos nuestras victorias, así como compartimos también nuestras debilidades, muchas veces nuestras derrotas en algunas batallas. Pero ahí es donde somos levantados por una palabra buena de un buen padre. Pero hay familias, hay hogares donde no habita la presencia de Dios, donde la palabra que sale de la boca de un padre o de un hermano o de un familiar es una palabra de maldición, y esto destruye un hogar, destruye una familia. Pero yo quiero decirte que cuando la gloria y la presencia de Dios está, la vida de esa familia va a ser totalmente diferente. El destino de esa familia es marcada por la gloria, por la presencia de Dios sobre esa familia. Y no solamente eso, sino que las familias con la presencia de Dios van a marcar la diferencia en una nación y en un continente. Por eso yo creo que la presencia de Dios está tocando las puertas de nuestras naciones y buscando familias que puedan albergar esa presencia divina. David lo sabía y por eso determina ahora tomar esa arca y llevarla a Jerusalén. Imagínense qué fiesta, qué algarabía, qué bendición saber de que hoy la presencia de Dios está retornando a Jerusalén. En este día, yo quiero decirte que Dios tiene una presencia que quiere que entre e inunde tu hogar, tu familia, a cada uno de los miembros de tu casa. Quiere tocarlos, quiere transformarlos. Y yo quiero hacerte la invitación, ahí donde tú estás, que abras la puerta principal de tu casa para que le digas: Señor, aquí está mi casa, habita en mi hogar, que tu presencia entre, irrumpa en mi casa, transfórmame, cámbiame, haz ver, Señor, la gloria tuya sobre mi vida. Cuando la presencia de Dios llega a una familia, vamos a marcar la diferencia. Vamos a hacer la luz en medio de las tinieblas. Así como la palabra del Señor enseña que un José también en Egipto fue la diferencia. Cuando José aparece en Egipto, en medio de las tinieblas, en medio de una dificultad tan grande que había venido sobre la tierra, que era lo que Dios le había mostrado al faraón, que vendrían tiempos de abundancia y de escasez, ahí aparece un hombre que fue formado en una familia llena de la presencia de Dios. José hizo la diferencia. Porque cuando los hijos de Dios son formados en familias que portan la presencia de Dios, van a ser solución para sus naciones. Dios te ha llamado para que en la presencia de Dios habite tu familia, y que tus hijos que van a los diferentes lugares de estudios, de gobierno, de sus trabajos, en sus amigos, en sus vecindarios, puedan hacer la diferencia, puedan ser portadores de bendición. Dice la palabra del Señor más adelante que Obed-edom, sus hijos y sus nietos y toda su descendencia
fueron una familia que estuvo al servicio de la casa de Dios. Se convirtieron en los porteros, en los guardianes de la presencia de Dios. Allí en el templo, ellos estuvieron al servicio siempre del pueblo de Dios, cuidando del arca del pacto. Marcó la diferencia, marcó el destino de la familia de Obed-Edom. Esa presencia está disponible para ti. Esa presencia está disponible para tu casa. Y yo voy a hacer una oración en este momento para cerrar esta palabra que hemos estudiado hoy, para que tu casa venga a ser como la casa de Obed-Edom y que Dios marque un destino distinto en medio de tanta crisis, en medio de esta pandemia. Vamos a ser la luz para las naciones en el nombre de Jesús. Padre, me uno con aquellos que están en sintonía hoy, pidiéndote, mi Señor, que entres a sus hogares, que vengas, Señor, a formar parte de esta familia, a formar, Señor, y a transformar el corazón de aquellos, Señor, que están anhelando, sedientos de que tu presencia habite en medio de sus hogares. Reposa sobre cada hogar, reposa sobre cada familia. Yo clamo a ti, Señor, para que las puertas de estos hogares que se abran hoy, Señor, vengan a hacer la diferencia en sus vecindarios, vengan a hacer la diferencia en sus familias. Señor, la diferencia en medio de una nación que clama a ti por la manifestación de los hijos de luz. Lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos.